Experiencia de las MIPYMES en el Desarrollo Económico de México, editado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es un libro de publicación muy reciente, salió en enero, y podemos, y contamos en este momento ya con la versión tanto impresa como la edición electrónica que pueden ustedes encontrar en la página del instituto. En la presentación de este libro contaremos con la participación de los autores, del coordinador, el doctor Gerardo González Chávez, y de dos de las coautoras, la doctora Irma Manrique y la doctora Nayeli Pérez Juárez. Empezaremos con la participación del doctor Gerardo González, y por lo que vamos a ver una breve semblanza de su actividad profesional. Permítanme. El doctor Gerardo González es doctor en Economía y maestro en Ciencia Política y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y en el Instituto de Investigaciones Económicas es coordinador de la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología. El proyecto de investigación que tiene actualmente en proceso se llama Investigación, Salarios y Prestaciones de las MIPYMES en México. En 2018 publicó el libro Mercado de Trabajo en México, Acumulación, Salario y Ganancia, y en 2019 el libro colectivo MIPYMES, Cadenas de Valor y la Reestructuración Internacional del Capital y el Trabajo. En 2020 publica el libro que presentamos hoy. El doctor Gerardo González también es tutor en la maestría y el doctorado del posgrado de Economía de la UNAM y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con diversos reconocimientos, entre ellos la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de Investigación en Ciencias Económico-Administrativas. Bueno, él será el primero de nuestros participantes, así que le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Graciela. Es un gusto estar con ustedes en pues en estas condiciones, la verdad. ¿Sí se escucha bien? La verdad es que Adelante, doctor, lo escuchamos bien. ¿Sí me escuchan bien? Entonces, sí, perfectamente, perfectamente. Quisimos hacer esta presentación. Quisimos hacer esta presentación o retomar la presentación del libro que quedó pendiente, pues por las circunstancias que todos conocemos, y al mismo tiempo retomar el proyecto, la siguiente lámina, por favor, un proyecto que pudieran pasar a la siguiente lámina. Lupita. Bueno, sí. La anterior. La anterior, por favor. Este libro tiene como antecedentes el que ya señalaba la maestra Graciela, que es el texto que se llama MIPYMES, Cadenas de Valor y la Reestructuración del Capital y del Trabajo. De este libro salió el que ahora estamos presentando, que es la importancia de las MIPYMES en el desarrollo económico de México. Es decir, hemos tenido acercamientos con el tema de las MIPYMES pues desde hace ya mucho tiempo, y este es el segundo trabajo que publicamos en relación con las MIPYMES, y la investigación actual o en proceso, en donde buena parte de los que ahora estamos conectados, estamos incorporados al proyecto, es la innovación, salarios y prestaciones en las MIPYMES en México. Esto, la siguiente lámina,
esto nos plantea cómo la reestructuración la siguiente lámina, la reestructuración del capital nos lleva a entender la importancia que tiene o el papel clave que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas tanto en la producción como en la distribución y el consumo de todo el proceso de producción y circulación de mercancías. A las MIPYMES se les toma como un elemento clave en la reducción de los costos laborales. Las grandes empresas, como sabemos, concentran y centralizan la producción y la distribución y también la riqueza generada. En estas condiciones, el proceso que hemos estado analizando tiene que ver con las grandes empresas. La lámina 4 nos muestra que la innovación y el desarrollo tecnológico y la organización del trabajo están centralizadas en las grandes empresas. Estas buscan ser más competitivas en un mercado mundial cada vez más complicado y digamos la mayor inversión en capital fijo pues lo tienen estas grandes empresas en donde está la mayor parte de la productividad. Se requiere para las nuevas tecnologías una fuerza de trabajo altamente calificada en el manejo de las nuevas tecnologías para poder concretar el aumento de la productividad. Pero también en la medida en que la producción cada vez es mayor, se requiere la apertura de los mercados y es lo que hemos estado viendo durante ya cerca de 3 décadas de neoliberalismo, en donde la firma de tratados comerciales y liberalización comercial, pues se han estado dando. En este sentido, las cadenas de valor en la producción y la distribución, las grandes empresas atienden actividades muy especializadas y automatizadas. Es en donde la utilización de los robots o de la inteligencia artificial tienen un gran desarrollo y por lo tanto la composición orgánica de capital de las grandes empresas es intensiva y por lo tanto generan menos empleos altamente calificados y cada uno de esos empleos cuesta mucho a la empresa generar un empleo. La producción, las MIPYMES y la producción en las redes, entonces se concentra en lo que llamamos la plusvalía absoluta. Esto tiene que ver con cómo en las MIPYMES se utilizan una serie de mecanismos para abaratar costos laborales. Se utilizan también para intensificar el trabajo, como es parte de la flexibilidad laboral, la reducción de los salarios. Esto en los últimos 40 años han reducido el salario real de los trabajadores cerca del 75%. Se cancela la seguridad social. Esto que ahorita estamos viviendo con la pandemia, por ejemplo, evidencia con toda claridad cómo cerca del 60% de la fuerza de trabajo laboral no cuenta con seguridad social. Ahí también se encuentra una intensificación del trabajo. La siguiente lámina, por favor. Un aumento de la masa laboral y la prolongación de la jornada de trabajo, entre otros factores, es lo que han permitido la obtención de grandes utilidades y reducción de costos de las empresas. Las MIPYMES son proveedoras y subcontratistas de las grandes empresas que
tienen una función esencial en el proceso de producción y circulación de mercancías, ya que las MIPYMES cumplen la función de ser maquiladoras o armadoras, principalmente en la industria automotriz. Las funciones que realizan las MIPYMES están tanto en la dirección, la vigilancia, la supervisión, la seguridad laboral, lo que tiene que ver con accidentes de trabajo, la disposición, el mantenimiento, almacenamiento, insumos de equipos, etcétera. Y también hay una parte fundamental, lo que tiene que ver con los gastos de circulación, por ejemplo, publicidad, que tiene que ver mucho con el trabajo por contrato o el outsourcing, y el manejo de nóminas, los materiales de oficina, etcétera, que tiene que ver con el problema de la subcontratación, que a raíz también de la pandemia se coloca como uno de los elementos fundamentales digamos, de las condiciones en que están viviendo la mayor parte o una buena parte de los trabajadores. Los principales sectores de actividad, decíamos, en donde se ubican, la siguiente lámina, los principales sectores son las telecomunicaciones, la siguiente, el transporte, la industria automotriz, la construcción de aviones, la fabricación de computadoras y máquinas pesadas, etc. También son los pequeños comercios, estos callejeros familiares, para la venta de mercancías y alimentos, las artesanías, los transportes, etcétera. La prestación de servicios por cuenta propia de todo tipo, incluyendo a quienes realizan reparaciones diversas, los limpiabotas, los recogedores de basura, los chatarreros, traperos, los trabajadores domésticos remunerados, los trabajadores a domicilio. Esto es importante porque son los programas que en este periodo de contingencia sanitaria han estado tratando de ser apoyados, porque es allí donde se concentra la mayor parte de los trabajos. Aquí, en estas condiciones, es que encontramos que realmente la importancia de las MIPYMES a nivel mundial es cada vez, digamos, de la mayor parte de los establecimientos a nivel mundial representan cerca del 90%. En la Unión Europea, por ejemplo, es el 95%, y proveen de más del 75% de la fuerza de trabajo. En el caso de México, lo vamos a ver, es un porcentaje muy parecido. En el caso de Japón, por ejemplo, son 4.8 millones de empresas, o eran pues 4.8 millones, y solamente 14,000 eran grandes empresas. Esto es el 0.2, 0.25%. En América Latina y el Caribe, de acuerdo con datos de la CEPAL, las MIPYMES son también como el 99% y generan alrededor del 70% de los empleos en la región. La siguiente lámina, por favor. En esta situación, la importancia de las MIPYMES en México, como ya decíamos, representan el 99% de las empresas y generan más del 70% del empleo. Y en cuanto a la generación de riqueza, se calcula que es alrededor de la tercera parte de la riqueza nacional. Aquí hay algunos cuadros, algunos datos importantes que están en el texto y que conviene señalar, pues, por todos estos programas que se han estado aplicando en los últimos meses, que tienen que ver, por ejemplo, con las microempresas, que son estas que van de 1 a 10 trabajadores y que tienen una inversión máxima de 4 millones de pesos. Aquí hay un sector importante porque tanto las pequeñas como las medianas empresas tienen trabajadores, tienen un capital que va de 4 a 100 millones de pesos, pero entonces están registradas en el Seguro Social. Entonces hay un programa ahí de préstamos de
cerca de 25,000 pesos, que van dirigidos precisamente a estas empresas registradas en el Seguro Social y que se acercan a cerca de 1 millón. Esto es importante porque estamos hablando de estas micro, pequeñas y medianas empresas. Las empresas grandes, que son las que tienen más de 251 trabajadores, o en el caso del comercio y los servicios, más de 100 trabajadores, con 250 millones de pesos, pues representan, como ya decíamos, cerca del 30%, 32% del empleo. Haciendo una comparación de los establecimientos que van de principios de siglo, que eran 2.8 millones al último censo, que ya eran 5.6 millones de establecimientos, estos representaban en el 1999, representaban 99.24%, eran pequeñas y medianas empresas. En dato del último censo, esperemos que ya salga este año el nuevo, representaban el 99.36%, es un poquito, pero de todas maneras más del 99% de los establecimientos eran micro, pequeñas y medianas empresas. En el siguiente cuadro podemos ver, digamos, sacando a las microempresas, que es lo que representan la mayor parte de las ocupaciones, y dejando solo a las pequeñas, a las medianas y a las grandes, vemos cómo se concentra el número de establecimientos en pequeñas, ¿no? Que van creciendo, prácticamente se triplican entre 1999 y 2014, y las medianas, que también se mantienen en un porcentaje significativo. Las grandes también prácticamente se duplican, pero pues van de 10,000 contra 263,000, que son las empresas pequeñas. El personal ocupado en las microempresas, como decíamos, es muy importante. ¿Sí? ¿Sí estoy bien o me detengo? Adelante, doctor. Es que entró un usuario. Adelante. Sí. En el 99 eran 5.3 millones de empleos en las microempresas, las cuales se duplicaron a 11.5 millones en el 2014, que es más o menos lo que se maneja hasta la actualidad, entre 11.5 y 12 millones, que representa el 38.8% del total. La mayoría son empleos informales, es lo que decíamos, cerca del 60% son empresas que pueden percibir el salario mínimo. La mayor parte de esos trabajadores perciben el salario mínimo, están excluidos de la seguridad social. Estos son datos también que constantemente podemos encontrar en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, y la CEPAL. El personal ocupado en las pequeñas empresas es de 1.9 millones en el 99 y de 5.4 millones en el 2014. Esto implica pues que tanto las micro, las pequeñas y ahorita vemos las medianas empresas son las que realmente generan el empleo. El personal ocupado en las medianas empresas, como decíamos, es de 1.8 millones en el 99 y 4.9 millones en el 2014, como se ve en la siguiente diapositiva, ¿no? La siguiente, profe. En tanto, el personal ocupado en las grandes empresas, es cierto, tienen en 1999 4.4 millones de trabajadores, representaban el 32.88% del total, y en 2014 las grandes empresas aumentaron el empleo a 7.7 millones de personas, es decir, casi el doble, pero hay una disminución relativa que pasó del 32.88 al 26%. En la siguiente gráfica es donde podemos ver en la gráfica de las columnas, en donde vemos cómo
en 1999, las MIPYMES representaban el 67.12% del empleo. La siguiente, por favor. Y en el 2014 ya representaban el 74%. En tanto, las grandes empresas, ahí es en esta gráfica, podemos ver, ¿no? La parte de arriba es lo que corresponde al empleo en las grandes empresas, que pasa del 32%, 32.88%, al 26%. En tanto, las micro, pequeñas y medianas empresas pasaron del 67% al 74%. Y ya para no aburrir mucho, algunas conclusiones que van a encontrar ustedes en el trabajo que ahora estoy exponiendo, es precisamente que las grandes empresas son intensivas en capital, como decíamos, por lo que para crear un empleo les resulta muy costoso. Se hacía el cálculo de que aproximadamente en la industria automotriz generar un empleo se requieren aproximadamente 1.2 millones de dólares. En el caso de las MIPYMES, la mayor parte de la inversión es en fuerza de trabajo, es decir, son intensivas en fuerza de trabajo, tienen una intensidad del trabajo muy alta, hay jornadas extraordinarias y la flexibilidad laboral para obtener ganancias que les permita competir en el mercado. Es decir, hay una especie de competencia que se da entre las propias MIPYMES para poder seguir siendo proveedoras o subcontratistas de la gran empresa. Las MIPYMES, como ya lo señalábamos, son las principales generadoras de empleo con más del 70%. Algunos datos ya actualizados habla del 72% del empleo. El problema es que, como decíamos, el sexenio pasado se generaron muchos empleos, pero estos empleos son precarios y con grandes rezagos en la innovación y el desarrollo tecnológico. Las MIPYMES tienen graves dificultades o dificultades crecientes que vamos a poder evaluar en las siguientes exposiciones y los siguientes análisis de los capítulos que vamos a hacer posteriormente, en donde la carencia de financiamiento, por ejemplo, es muy clara, les falta infraestructura, innovación, desarrollo tecnológico, capacitación. Y son un factor esencial para las grandes empresas en el mercado mundial, y aquí es donde decimos los encadenamientos productivos o encadenamientos de valor pues son fundamentales para el proceso, ya que un automóvil no se puede vender hasta que tiene todas sus componentes y puede servir como un valor de uso. Antes no. Y las grandes empresas tienen esta, digamos, dependencia de las pequeñas, pero las pequeñas están totalmente subordinadas a las grandes en el sentido de que tienen periodos de espera, por ejemplo, para el pago de sus servicios muy largos, etc. Entonces, yo quisiera dejar un poco aquí la presentación y para que mis compañeros puedan profundizar. Y la idea es, pues, que este libro tenga esa vinculación con el de cadenas de valor y el libro, bueno, y la investigación que estamos realizando, esperemos pronto tenga resultados. Pues sería más o menos mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, bueno, sí, sin problema. Sí, gracias, bueno, Graciela. Continuaremos con la siguiente de nuestras presentadoras, que también es autora del libro, como les comentaba, es la doctora Irma Manrique Campos. Ella es investigadora titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Tiene el grado de doctora en Economía y forma parte del SNI. Es tutora y profesora del posgrado en Relaciones Económicas, así como el del posgrado de Administración también de la UNAM.
Es coordinadora y conductora del programa Momento Económico del IEC. Obtuvo en 2019 el Premio Nacional de Periodismo otorgado por el Club de Periodistas de México al programa de radio Momento Económico. Es autora de diversos libros. Entre los más actuales se encuentran Políticas proactivas en lo fiscal y lo financiero en México y América Latina, y Paradojas y paradigmas en el ámbito fiscal y financiero. Le doy entonces la palabra a la doctora Manrique. Por favor, doctora. No la escuchamos, doctora. ¿Ya me escuchas? ¿Ya? Ok, ay, perdón. Bueno, decía yo que para mí es motivo de agrado y un honor el haber sido invitada para la presentación de esta obra, que muchas gracias. Ante todo, una calurosa felicitación para Gerardo González Chávez, autor y coordinador del libro que hoy nos reúne. Se trata de una obra extensa y diversa que, para destacar la importancia de las MIPYMES, ha inspirado a sus autores a abordar desde diversos ángulos su persistencia pese a su con frecuencia efímera existencia. El libro inicia con un enjundioso análisis del entorno histórico por parte del autor y coordinador, en el que se señala cómo los cambios a través del tiempo incidieron en la situación de la fuerza de trabajo, ya que han estado conducidos básicamente por una cada vez mayor competitividad en el mercado internacional y por el alto grado de dependencia del sector manufacturero nacional frente a estos cambios. Cambios estructurales como la liberalización económica que se instrumentaron a partir de la década de los años 80 fueron definitivamente perjudiciales para las MIPYMES mexicanas, aunque definitivamente fueron muy beneficiosas para las empresas transnacionales, ya que lograron establecer un sistema de redes que les permitió una mayor concentración y centralización del capital al incorporar a las MIPYMES en sus procesos productivos y de distribución como elementos de mucha eficiencia, de mucha mayor eficiencia. Es muy cierto que el éxito del modelo descentralizado de producción y distribución se debe a los cambios en la organización del trabajo que impulsó la flexibilización laboral y empresarial con la creación de la infraestructura y la innovación tecnológica que incrementó la productividad. Por supuesto, las innovaciones tecnológicas fortalecieron la subordinación de las MIPYMES a la cadena de valor dominada por la gran empresa, ya que controlar los salarios permite reducir los costos salariales. Además de presionar al Estado para reorientar el gasto estatal en favor de las necesidades del capital y reducir el gasto público en los aspectos sociales. El autor señala que el problema fundamental para las MIPYMES radica en no haber creado las condiciones para competir en los mercados globales, donde es muy diversa la promoción de oportunidades para los negocios, incluyendo la promoción del desarrollo y fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro por los estados nacionales. Un porcentaje elevado de MIPYMES quiebra ante las dificultades competitivas y se incrementa el desempleo y la migración. Esto a pesar de que son un punto esencial en la reestructuración productiva con el fomento de los emprendedores individuales, con la asignación de la producción a estas empresas que cumplen la función de subcontratación o son proveedoras de bienes intermedios y de capital y parte esencial de la cadena de distribución. Ciertamente, una cantidad creciente de MIPYMES se mantienen en la informalidad porque los empresarios no pueden cumplir con los excesivos trámites burocráticos, los costos de la seguridad social privatizada, el pago de los impuestos correspondientes y la falta de atención a este sector, con el consecuente proceso de precarización, bajos salarios, bajas tasas de ganancia y el deterioro del mercado laboral en su conjunto. Este contexto trazado por González Chávez, con claridad y amplitud,
que a mi modo de ver deja al descubierto dos problemas fundamentales para las MIPYMES, ese efecto de la política tributaria nacional que ejerce, por un lado, sobre este sector una presión muy fuerte, y por el otro, las precarias fuentes de financiamiento que alimentan la paradoja con la informalidad. Es uno de los capítulos que plantean una parte de los problemas mencionados. Confirma que la medición fiscal en detalle de este conjunto de empresas presenta algunos problemas, pues abarca parte de la información de los hogares que engloban a las microempresas, pero también del sector informal y de los trabajadores asalariados. Por ello es que los datos fiscales son poco precisos, pues refieren en concreto solamente el gasto fiscal, y este puede contener ISR para los emprendimientos formales, mientras que el IEPS se encuentra contenido en las adquisiciones de materias primas e insumos en general. Cuando el establecimiento es formal, traslada este costo al consumidor final, de lo contrario, pues se absorbe. El gasto fiscal de las empresas, según la ENAPROCE 2015, permite desglosar los gastos fiscales por tipo de empresa e indican que, primero, juntas, las MIPYMES pagan casi el 80% del total de los impuestos en el año 2014. Las grandes empresas pagan 22.1%, lo que significa 14.6 puntos porcentuales menos que las microempresas, 4.1 puntos porcentuales también debajo de la pequeña empresa y solamente 7 puntos arriba de la mediana. De esto se deduce en dicho capítulo que el mayor peso fiscal recae sobre micro y pequeñas empresas. En segundo lugar, si se toma en cuenta solamente el conjunto de las MIPYMES, estas participan con 47.2% y 33.6% de las pequeñas, lo que alcanza el 80.8% del total de dicha carga. En tercer lugar, igual tendencia se observa a medida que se incorporan las empresas grandes, cuyos gastos fiscales alcanzan solamente el 22.1% en el total de las empresas. La encuesta no lo indica, pero puede pensarse que este concepto de gasto fiscal realizado incorpora pagos por impuesto sobre el valor agregado o IVA, por impuesto sobre la renta y por impuestos especiales sobre productos, el IEPS, así como por el impuesto empresarial a tasa única, el IETU. No puede omitirse que la mayoría de los negocios micro y pequeños carecen de un sistema formal de contabilidad interna, razón por la cual no registran con precisión los datos de los gastos tributarios. Debe reconocerse que la ENAPROCE permite advertir una problemática diversa como la falta de financiamiento crediticio, el exceso de trámites gubernamentales y altos impuestos, la competencia desleal de empresas informales y la falta de capacitación, todos los cuales inciden en la falta de crecimiento de las MIPYMES. Es pertinente decir que aun cuando la información no es precisa en materia de impuestos, las MIPYMES aportan juntas, ya lo decía hace un momento, casi el 80%, con precisión el 78% de la carga tributaria en 2014. Las microempresas solas participaron con 37% del pago de impuestos, mientras que la empresa grande contribuyó con 22% del total. Se destaca por su importancia que entre las mayores limitaciones que han tenido las MIPYMES en todo su devenir histórico es el magro apoyo en financiamiento con que han contado, pese al pleno reconocimiento de que generan un gran porcentaje de los empleos en el país. En el capítulo La formalización y el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas en la última década de Reina María Valdés, se analiza con acuciosidad los diversos programas de financiamiento que se han creado y que por diversos factores no inciden positivamente para que las MIPYMES obtengan con oportunidad el financiamiento, factores que tienen que ver particularmente con sus limitaciones para formalizarse. Señala la propia autora estudios que destacan algunos motivos por los cuales las MIPYMES deciden no formalizarse,
pero no indagan en el tema de la formalización, que en ocasiones es un requisito para acceder a algún tipo de financiamiento. Asume que no obstante, ella considera que la formalización no es el único obstáculo para que las MIPYMES tengan mayor oportunidad de financiamiento, ni como un medio para garantizar la creación de empleos formales y mejor remunerados, en la misma medida que se garantiza el aumento en la recaudación fiscal del Estado. En los resultados del ENAPROCE 2015 se indica que las principales razones por las cuales las empresas no reciben créditos de los bancos tienen que ver con la falta de comprobación de ingresos, la falta de aval, el mal historial crediticio y la falta de colaterales o garantías prendarias, aunado a lo cual se suma el que la mayoría de los empresarios mexicanos inician un negocio con conocimientos limitados y con falta de habilidades gerenciales. Esta falta de habilidades está sin duda ligada a su falta de formación y de capacitación sobre cómo iniciar un negocio. Señala también que desde 2013 existen 4 tipos de instituciones oferentes de crédito que coadyuvan al financiamiento, a saber, bancos con redes extendidas que facilitan el acceso de las MIPYMES y además proveen servicios adicionales. Bancos que aprovechan las garantías de Nacional Financiera en el otorgamiento de créditos a las MIPYMES que lo respaldan una importante fracción de su cartera, es decir, es el Fondeón Afín. Bancos de nicho o regionales que participan de manera activa en el negocio de crédito a MIPYMES. Estos bancos son dependientes también del Fondeón Afín. Por otra parte, intermediarios financieros no bancarios que poseen una infraestructura limitada y se concentran en la promoción de un servicio único a nivel sucursal o localidad, también son dependientes de Fondeón Afín. Finalmente, entidades no financieras que otorgan crédito, tales como los proveedores o el otorgado por cualquier persona física. Estas instituciones, aparecidas en un reporte del Banco de México en 2015, dan una idea de la extensión de programas de crédito hacia las MIPYMES, aunque es pertinente apuntar que una gran cantidad de MIPYMES no fueron atendidas por estas instituciones, lo que podría ser por la limitante que representan los requerimientos solicitados. Como acertadamente expresa Reina Valdés, resulta incomprensible que el estrato que genera más empleos es el más ignorado. Las MIPYMES son el 99.8%, como ya lo señalaba Gerardo, del total de las unidades económicas y tienen el 74% del personal ocupado, según datos también de INEGI. Y porque aún clasificándose bajo algún criterio de formalidad, una gran proporción carece de crédito y para sobrevivir tiene que recurrir a otras fuentes de financiamiento. Las pequeñas y medianas empresas enfrentan, pues, limitaciones de financiamiento, aunque en menor proporción que las microempresas, que en ambas condiciones el motivo no es totalmente por ser informales. La formalización, como consecuencia de la carga tributaria, no representa una opción para acceder a un crédito, ni un mecanismo que asegure empleos bien remunerados y con prestaciones sociales. De ahí, pues, que yo hablo, pues, de paradoja. Debo agregar mi admiración y respeto por el contenido en su conjunto de este libro, pues al contexto inicialmente presentado por Gerardo González, con el capítulo La importancia de las MIPYMES en el desarrollo del capitalismo en México, se han agregado capítulos de muy destacado valor e importancia. Podría decirse que se trata de aportaciones de enorme calidad. Tal es el caso del capítulo que Nayeli Pérez Juárez, quien nos acompaña en esta mesa, realizó sobre un análisis de las empresas que proveen autopartes a Volkswagen México. Documento en extenso sobre el lugar que ocupa esta empresa en el desarrollo histórico de la industria automotriz en nuestro país, así como sus particulares formas de operar que les permite abaratar costos y maximizar beneficios, como lo dice la autora, en consonancia con las cadenas globales de producción con alta tecnología, con procesos robotizados, por cierto, convirtiéndolos en un clúster eficiente y altamente rentable.
Yo agradezco nuevamente la oportunidad de hacer un reconocimiento al contenido del libro que afortunadamente se publica por nuestro instituto. Y reitero mi felicitación a Gerardo González Chávez por su obra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Manrique. Bueno, pues nuestra tercera participante, precisamente es como mencionaba hace un momento la doctora Manrique, es la doctora Nayeli Pérez Juárez. Nayeli Pérez Juárez es licenciada en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestra en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son crisis económica, condiciones de trabajo e industria automotriz. Ha escrito capítulos en libros y artículos indizados en revistas nacionales e internacionales. Ha sido profesora de las materias de economía política, macroeconomía, microeconomía, ciclos y crecimiento económico y organización industrial. Actualmente es investigadora asociada C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Le doy entonces la palabra a Nayeli. Muchas gracias, maestra Reynoso, a la doctora Irma por su excelente exposición y al doctor Gerardo por esta iniciativa de trabajar los proyectos PAPIT y hacer el esfuerzo por publicar estos documentos que son fundamentales en estos tiempos que se viven de crisis, de coyuntura económica y de incertidumbre sobre todo. Este documento, voy a ver si puedo ampliar la pantalla. Ahí está. Pues nos da los antecedentes de cómo se habían comportado las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico. El doctor Gerardo ya ha hecho toda esta introducción acerca de cuál es la importancia, cuál es su peso económico en tanto producción, en materia de el empleo que están acaparando este grupo de empresas. Aquí abajo tengo el link para quien guste descargarlo del repositorio de la UNAM. Ahí está de manera pública en forma de libro electrónico. Entonces, ya la doctora Irma hizo un recuento de cómo se compone. Yo acá tengo en un índice cómo se está estructurando este libro y por qué es importante revisarlo dado el contexto actual. El doctor Gerardo hace un recuento general de la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas. Tenemos dos capítulos de Araceli Mejía y de Gerardo Nieto que nos hablan de la tecnología y su relación con las micro, pequeñas y medianas empresas. Luego tenemos al doctor Carlos Bustamante en colaboración con Genaro Sánchez, que aborda la estrategia de las MIPYMES manufactureras mexicanas para superar las políticas macroeconómicas adversas e incidir territorialmente en el empleo de 1999 al 2014. Es decir, cómo esto ha ido gestándose, se ha ido desarrollando para que se dé su importancia a nivel territorial. Esto es muy, muy importante, por lo que también nosotros abordamos de una manera focalizada la industria automotriz posteriormente. Luego está el capítulo de la doctora Wendy, que habla de las características de los empleados en las microempresas del sector informal de la industria manufacturera en México. Hace un comparativo de 2005 y 2017. Ese es un capítulo muy destacado, sobre todo porque habla del sector informal, y ahí es justamente una de las problemáticas que se tienen en estos tiempos de crisis sanitaria y en los que se debe poner especial atención. Luego tenemos un capítulo de la industria automotriz y la conformación de clústeres regionales en México, de la doctora Angelina Gutiérrez. Nos abre un panorama general de cómo se están conformando a nivel empresas y cómo conforman estas formas productivas en términos de clústeres.
Luego tenemos las MIPYMES y las cadenas de valor, la experiencia de los productores metalmecánicos de Ciudad Sagún Hidalgo, del doctor Adrián Escamilla. Es un capítulo muy interesante, sobre todo porque él se dedica a hacer trabajo de campo y analiza directamente cómo se eslabonan las microempresas con las grandes empresas y cómo están teniendo una forma de producción y en cuanto a la forma de organización del trabajo. Luego está el capítulo que nosotros hemos publicado, del que les voy a hablar a continuación. Luego tenemos 2 capítulos, efecto de la política tributaria en las MIPYMES mexicanas, de la doctora Irma Manrique, que ya lo estuvo exponiendo de una manera amplia, bueno, amplia en el sentido de los minutos que tenemos, y el de la maestra Reynaldez, que es la formación y el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas en la última década, que esto aborda la cuestión de financiamiento y políticas tributarias, el peso que tienen las microempresas, las micro, pequeñas y medianas empresas para poder sobrevivir y para poder financiarse, es importante. En el último capítulo, pero no menos importante, tenemos la dinámica de las micro, pequeñas y medianas empresas en México, crisis del empleo juvenil y políticas públicas. Es un capítulo muy destacado que está abordando esta correlación entre empleo juvenil, políticas públicas y cómo se da esta dinámica en las micro, pequeñas y medianas empresas. Dicho lo anterior, pues hay una estructura un tanto balanceada que aborda temas de tecnología, temas de manufactura, de empleo informal y de industria automotriz y su financiamiento. Entonces, esto lo convierte en un libro interesante, importante dentro de la estructura antes de la crisis actual y en la crisis que estamos atravesando a nivel nacional y mundial, y cómo se va a dar la reestructuración a partir de que bueno, ya se termina el confinamiento, pero cómo van a funcionar en la posteridad. Yo voy a hablar un poco del capítulo que hice y voy a tratar de eslabonar cómo está actualmente, porque el libro da esa pauta. No es una cuestión de que se queda solamente en el libro, solamente en el pasado, solamente los datos que se pusieron en ese documento, sino que es una transformación de todo esto que estamos nosotros analizando. Entonces, voy a tratar de ser lo más breve posible para no estar tomando más tiempo del necesario. Entonces, el trabajo que yo hice es el análisis de las proveedoras de autopartes a Volkswagen México, de Volkswagen México. Hablo del proceso de conformación histórica y del origen de la proveeduría de la industria automotriz. Baste con señalar algunos cuadros y estoy tomando los años a partir de 1937 hasta el último dato que se tenía en el 2018, antes de la publicación del libro. Lo que trato de analizar con estas tablas es cómo Estados Unidos pierde peso en términos productivos versus Japón, y después, con el tiempo, quien se convierte en el área hegemónica dentro de la industria automotriz, pues va a ser Asia y Oceanía. Acá tenemos los datos a partir de 1999 al 2016, que es el periodo en el que nosotros estábamos trabajando estos datos. Sin embargo, los estamos actualizando, y pues la región de Norteamérica, es decir, Canadá, México, Estados Unidos, pues va perdiendo peso. Indudablemente lo gana Asia y Oceanía a nivel de producción automotriz. También lo pierde Europa. Estaba en 1999 con un 30.09 en peso de la producción automotriz mundial,
y se cae hasta el 15.69%. Es decir, pierde casi la mitad de su capacidad, de su nivel de producción. Sin embargo, el caso de Asia y Oceanía es muy, muy interesante. De 1999, con el 29.99% de peso, pues termina en el 54.25%. Y este peso que englobaría también a Japón y a Corea, pues el mayor porcentaje lo tiene China. Entonces, de 1999 tenía un 3.25 y en 2016 ya tenía el 29.69. Estos son con datos de la OICA. Esto es importante porque cuando nosotros analizamos el problema actual de por qué la industria automotriz se encuentra en crisis y por qué colapsó en la manera que lo ha hecho, cerca del 90.7% de su producción se paró, esto es histórico, tiene que ver con cómo se están conformando estos mercados justamente, cómo se están conformando estas cadenas globales de producción. Entonces, pues, si nosotros tenemos que China tiene el peso más fuerte, más importante, pues, justamente cuando empieza este proceso de pandemia, pues las cadenas se empiezan a parar, se empiezan a frenar todas en su conjunto. Eso era para resaltar esa parte. Ahora, ¿cómo estamos en cuestiones de la estructura porcentual de la industria automotriz a nivel nacional por tamaño de empresa? Ya dimos el contexto general, ya dijimos cómo es que Estados Unidos pierde peso en la producción y la gana en este caso China. Ahora, ¿cómo se está estructurando la industria nacional a nivel de tamaño? Nosotros empezamos a como giran las manecillas del reloj, pues vamos a tener que las microempresas conforman el 40% del total de las empresas, las pequeñas el 18%, la mediana el 16% y las grandes el 26%. Esto es a nivel nacional. Muchos podrían decir, bueno, pero la industria automotriz por excelencia son grandes empresas, por la dinámica de producción, por los niveles de calidad que requiere la producción de un automóvil. No obstante, hay microempresas asociadas a la industria automotriz, proveedoras de segundo y tercer nivel, lo hay y son importantes dentro de esta cadena productiva. Cuando nosotros estamos hablando de Volkswagen, pues hacíamos justamente este ejercicio y veíamos qué pasa con Puebla. Ahí encontramos que las micro ocupan el 61%, las pequeñas el 14%, las medianas el 9% y las gran empresa el 16%. Entonces, cuando nosotros hacemos tenemos también toda la cartografía de esto, sucede que hay microempresas, pero ¿a qué se dedican estas microempresas? En esencia son talleres que hacen alguna parte de la carrocería, que no están vinculadas a la producción automotriz, digamos en estas cadenas o a nivel de armadoras. Entonces, ahí hay un detalle que es necesario resaltar, pero este es el panorama. Ahora, vamos bajando al nivel de Cuautlancingo, Puebla. Aquí está la ciudad de Puebla y este municipio pegado a esta alita de ángel, por eso es Puebla de Los Ángeles, este municipio es Cuautlancingo. Ahí está ubicada Volkswagen. ¿Cómo es la estructura porcentual del tamaño de empresas en Cuautlancingo? Las grandes ocupan el 47%, las micro el 14%, la pequeña el 17% y la mediana el 22%. Entonces, cuando nosotros estamos analizando esta composición, pues cambia a nivel nacional que a nivel de Cuautlancingo. Entonces, acá lo que está dominando, pues es la armadora, en este caso Volkswagen y todas las empresas proveedoras, sobre todo de primer nivel. No quiere decir que no existan proveedoras a nivel micro.
sobre todo en aquella proveeduría que se diluye dentro del proceso productivo, como el caso del alcohol, que sirve para limpiar los cristales de los automóviles y empacarlos. Es una microempresa poblana que hace esa proveeduría a las grandes empresas. Entonces, esta es la estructura, este es el tamaño de la industria automotriz. Ahora, ¿qué pasa en un contexto ya actual? ¿Cómo podemos hacer que el documento de MIPYMES que estamos presentando nos sirva de base para ver cómo se está desarrollando la industria automotriz en estos momentos? ¿Cuál es el problema que ya se tenía antes y cómo está marchando, dada la importancia a nivel nacional en términos de producción, de exportaciones y de empleo que tiene a nivel formal esta industria? Entonces, eso es lo que voy a destacar para ver cómo se va actualizando esta investigación, y además porque el proyecto que nosotros estamos trabajando pues tiene larga data. Ya lo había dicho el doctor Gerardo, salió un primer libro acerca de las MIPYMES a nivel general, luego está este otro y hay un tercer proyecto que debe englobar toda esta fase que se está viviendo. Entonces, me gustaría solamente resaltar que la industria automotriz se ancla al estancamiento de la economía. ¿Qué pasa en estos dos periodos? En los trimestres de abril, junio, julio, septiembre y octubre, diciembre del 2019 respecto al 2018, pues hay un estancamiento, hay un nulo crecimiento. Entonces, respecto al mismo trimestre del 2018, pues hay un decrecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente no se crece, sino que se para, se deja de producir. Esto es importante porque en ese sentido se ancla la economía actual. Entonces, no quiere decir que la industria automotriz haya entrado en crisis a partir de que se frenó la economía por la pandemia, sino que ya se viene frenando desde el 2019, desde el 2018, estos periodos de estancamiento. Luego, ¿qué pasa con la inversión fija? Es decir, cuánto están invirtiendo las empresas en maquinaria y en equipo para acrecentar la producción o bien para eficientar la productividad. Pues esto está decreciendo desde el 2018. La caída en inversión fija de toda la economía ha caído. Entonces ya tenemos una economía que no solamente no crece, sino que decrece, pero que también la inversión bruta fija cae. Entonces ese es el escenario. ¿Cómo es la producción de autos ligeros? Ya vimos de qué pasaba desde 1937, luego en 2016, y hemos estado periodizando. Ahora, ¿qué pasa solamente con la producción de autos ligeros desde el 2005 al 2019? Cae. En el 2019 tiene una caída que no veía desde el 2009. Y según la información, pues la caída que va a tener 2020 va a ser muchísimo más grave que la que se tuvo en 2008-2009 por la crisis de las inmobiliarias, justamente provocadas en las inmobiliarias. Solamente como un ejemplo, el crecimiento de la producción de autos ligeros por marca de enero a 2009, pues redujeron su producción. Audi, Honda, Chrysler y Toyota son los más afectados. Para ejemplo, tomamos Audi de la familia Volkswagen Corporation, tuvo su primer paro técnico de 2020 en la última semana de enero. Los paros técnicos tanto de Audi como de haya sido esto provocado por la pandemia, sino más bien tiene sus orígenes en la explicación, digamos, más evidente, es el conflicto entre Estados Unidos y China. Y esto es interesante, ya veíamos cómo están los pesos en términos de producción, y cuando nosotros sumamos este conflicto comercial de China a Estados Unidos, pues tenemos un freno en las economías mundiales y que por supuesto afectan a la economía nacional y a la industria automotriz en lo particular.
En este paro técnico de enero, solamente permaneció en activo 10% de la base operativa de la línea de montaje en diciembre de 2019. También reportaron paro técnico de 20 días en diciembre. Volkswagen entró en paro en la segunda semana de enero e implementó el programa de jubilación adelantada que tiene por objeto reducir trabajo con actividades monótonas y reemplazar por brazos robóticos. Ahora, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es lo que nos lleva a este análisis y este libro que es un preámbulo para esto que nosotros tenemos que analizar dentro de la industria automotriz, dentro de la estructura por empresas a nivel micro, pequeñas y medianas empresas, perdón, pues tiene que ver cómo van a enfrentar el TEMEC, que entra en vigor el 1 de julio de 2020. Y les decía solamente para ejemplificar que con el Telecán en el valor de contenido regional, es decir, el valor que tiene de Canadá, de Estados Unidos y de México, con Telecán era del 62.5%, en ejes, chasis, motores, sistemas de dirección, sistemas de suspensión, sistemas de transmisión y baterías de litio. Con el TEMEC debe de ser un avance gradual, 66% en 2020. Como están las condiciones actuales, es complicado que se alcance este nivel gradual, sobre todo porque hay un conflicto en armadoras de origen chino y japonés versus las norteamericanas. Tan es así que ahora Volkswagen y Ford pues van a hacer alianza para producir autos eléctricos y poder incrementar su nivel de competencia con autos japoneses sobre todo. El 69% en 2021 y va a alcanzar el 75% en 2023. Es decir, en 3 años ya debe de tener el 75% de componentes originales. Si no contienen ese porcentaje, pues no serán considerados de la región. Esto somete a un estrés, mayor al que ya se tiene a todas las armadoras. Y esto se traslada al conjunto de la cadena de proveedurías de primero, segundo y tercer nivel, en donde ya entran nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Hay particularidades dentro de estas micro, pequeñas y medianas empresas que no es nuestro quehacer detallarlas en este momento. Ahora, ¿cuáles son las situaciones actuales? La producción cayó en mayo en 98.7%, el nivel más bajo desde 1988. Según AMIA, la industria automotriz tiene 980,000 empleos directos. Entonces, cuando entran en paro las armadoras chinas, también lo hace el resto de la cadena. La pandemia afecta a todos estos 980,000 empleos directos porque el salario que reciben no es al 100%, sino al 75%. Y ahora que arrancan, se reduce. Entonces, esto es importante, cómo está afectando no solamente a la empresa, sino al trabajo de manera directa. La caída de las exportaciones es del 90.2%, la cifra más baja desde 1991, sin la entrada del vigor del Telecán. Entonces, en este sentido, pues, no se van a reactivar las exportaciones hasta que Estados Unidos no retome la senda de producción y de consumo de autos producidos en México. Eso es, digamos, mi participación y que reitero la importancia de hacer la lectura de este documento que aborda no solamente la industria automotriz, como ya lo habíamos dicho, hay manufactura, empleo informal, la cuestión de financiamiento y regulaciones financieras y cómo se están vinculando con las tecnologías. Entonces, en ese sentido es importante que nosotros estemos analizando este documento y ahí está el link para la descarga del libro.
Entonces, esa sería mi participación y agradezco una vez más a la maestra Graciela Reynoso, a la doctora Emma Manrique y al doctor Gerardo González de manera principal, y hacemos la invitación para que descarguen el documento y puedan estar analizando estas cosas. Pues muchas gracias, doctora Pérez Juárez, por su participación. Bueno, ha concluido la participación de los tres presentadores del libro. Le dejamos aquí la liga con la liga para la descarga del libro, de la versión electrónica de este libro, y podríamos pasar entonces a las preguntas, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta, si levanta la manita y podríamos, y para darle la palabra, por favor. Bueno, Gerardo, continuamos entonces con la reunión del PAPIT. Gerardo, doctor González. Por favor, activen su micrófono. Hola. Adelante, doctor, ya lo escuchamos. Le decía a Graciela agradecerle su participación, y sí, si hay alguna pregunta, alguna reflexión incluso que quisieran decir abiertamente, hay tiempo para hacerlo. En dado caso que no hubiera esto, concluiríamos la reunión, y a los integrantes del proyecto PAPIT estaríamos mandándoles mensajes, ya que tenemos otra presentación organizada por los españoles, por Santiago y el doctor Malo, y esto sería para el próximo agosto, creo que es, sí, me parece que es en agosto. Ya le estaremos mandando el calendario, y bueno, tenemos las otras participaciones de los compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en donde estaríamos haciendo este tipo de presentaciones, de discusión ya del propio proyecto y de presentación del libro que hoy, con todo el agradecimiento para Graciela, pues nos dio oportunidad de que estuviera publicado, y sobre todo, pues, que ya lo podemos consultar en libro electrónico, que ahora por la pandemia se vuelve mucho más útil este tipo de tecnologías. Y bueno, agradecer en dado caso que no haya ninguna pregunta, pues la participación de todos, y estaremos atentos a lo del proyecto. No sé si hay alguna cosa más. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Adelante, doctor Bustamante. ¿Sí Lo escuchamos. escuchan? Sí, lo escuchamos. Adelante. Bien. No, yo solamente quería felicitar a todos por este esfuerzo que han hecho para presentar dentro de estas condiciones este libro, en el que a mí me tocó participar con mucho gusto, agradeciendo la invitación de Gerardo. Y yo, antes de que nos
pasaran ya el link para el libro electrónico, era lo que iba a preguntar, porque varios compañeros a mí me han preguntado si hay manera de consultarlo electrónicamente, entonces ya ahorita nos han dado la respuesta. Entonces reitero mi felicitación a todos y a los comentaristas que también fueron coparticipantes de este libro. Y mi último comentario que quisiera hacer por la presentación que hizo Nayeli, que nuevamente la quiero felicitar porque ya la he felicitado en varias ocasiones, sobre todo siendo parte de su comité tutor para su tesis de doctorado, pero esta información que ha presentado más reciente del comportamiento de la industria automotriz, a mí me parece muy interesante y yo sugeriría, si es posible, que pudieran, a través de algunos de los medios que nuestro instituto tiene acceso o disponibilidad, de que Nayeli pudiera hacer una declaración en este sentido ante los medios del comportamiento de la industria automotriz aún antes de la pandemia, porque, digamos, yo que reviso casi a diario los diarios de mayor circulación, que casi todos ellos están con una tendencia a descalificar y a criticar de alguna manera las acciones del gobierno actual. O sea, no quiero particularizar en las acciones contra el presidente, pero en general contra el gobierno mexicano, cuando deberíamos de tener prácticamente un clamor de unidad para sacar adelante a nuestro país en todos los sectores. Yo creo que esto que acaba de decir Nayeli es importantísimo porque varios de los sectores empresariales y políticos adheridos a ellos están tratando de culpar la caída de las inversiones extranjeras directas y del sector automotriz a estos tiempos de la pandemia y a las políticas que está teniendo el gobierno en política macroeconómica. Entonces sería importante, y ahí sí sería una sugerencia para Nayeli y compañeros, de que pudiera haber una declaración en ese sentido, porque sería de las pocas que realmente pueden hacer frente a todo este tipo de críticas y que los lectores o radioescuchas, como sea, ahí también yo creo que Irma Manrique nos podría hacer favor de entrevistar a Gerardo y a Nayeli para que dieran a conocer en diferentes medios que esta tendencia ha sido más bien por la competencia en donde China se ha apoderado prácticamente del mercado y de las inversiones y de la producción y de las ventas, todo esto, y no es solamente por la crisis económica que estamos viviendo, ni mucho menos por las políticas públicas en ese sentido que el gobierno en funciones está tratando de implementar. Ese sería mi comentario y de veras que muchísimas gracias por toda esta información que algo, digamos, yo pude tener acceso durante todo el proceso de la elaboración del libro y de las reuniones a las que Gerardo y su equipo nos convocaron, pero ahora, más que nunca, digamos, se me abre el interés por continuar con este tipo de estudios como los que Gerardo y su equipo están impulsando. Muchísimas gracias. Hola, doctor Bustamante, gusto en saludarlo. Espero que ahí se encuentre bien en compañía de su familia. Sí, es fundamental tener los antecedentes de la industria automotriz y a nivel nacional. No es privativo de la pandemia, la caída de la inversión, ni de la producción, sino que se viene gestando, ¿no? Incluso podríamos decir que desde el 2008 a la fecha
el nivel de crecimiento que ha tenido la economía mundial y la economía nacional no se han podido recuperar. Entonces, obedece a otros caracteres y no necesariamente a la implementación de las políticas públicas actuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, nosotros estamos abordando el análisis dentro de este contexto. Tenemos una pregunta en el chat. Es de Carlos y dice, ¿qué les parecen los apoyos que está dando la Administración Federal a las microempresas y cuáles creen que deberían implementarse? ¿Quién la quiere contestar de la mesa? ¿Gerardo? No se escucha. A ver, Gracielita, mira, yo hablaría desde el punto de vista del financiamiento. ¿Sí me oyes? Sí. ¿Se oye? Sí, se oye. Ajá. Yo diría que desde el punto de vista del financiamiento está aspectado el que el Banco del Bienestar englobaría todo aquel apoyo financiero necesario, particularmente, pues sí, para micro, pequeñas y medianas empresas, particularmente para las micro. Entonces, ¿sí se oye? Oye, sí, se escucha, sí, está bien. Sí. Ok. Entonces, sí está esto pensado e incluso existen los fondos suficientes para este apoyo. ¿Cuándo entran en funciones? No te sé decir con exactitud, pero parece que había dicho el presidente que a partir del mes de julio. Esto es lo que me recuerdo, pero habría que estar pendiente de ello, porque es muy importante, yo vuelvo a insistir, en que el financiamiento, sin ese, nada se puede, ni inversión, ni producción, ni distribución. O sea, es necesario que existan fuentes claras de financiamiento para toda la producción industrial, para todas las empresas, pero particularmente estamos hablando de aquellas que dan mayor número de empleos. Estamos defendiendo el punto de las MIPYMES. Entonces, creo que este ámbito está cubierto, por lo menos con la promesa del gobierno de que se ampliará. Es más, ya pusieron mucho mayor cantidad de fondos en el Banco del Bienestar para hacer esta distribución. Son muy pequeñas las cuotas que les tocan a las personas que solicitan, crédito. Pero si se trata de empresas, existen apoyos adicionales. Hasta ahí puedo decirles ahorita. Y me gustaría mucho, tratar esto en un capítulo siguiente, si se puede, Gerardo, el asunto del financiamiento. Es todo lo que puedo decir, ¿no? Pero respecto a financiamiento y que me parece fundamental, ahí está. Otro aspecto que no ha quedado claro si realmente la política fiscal va a dar apoyos reales a los empresarios en general. Entonces, también está pendiente, no sé si esto vaya a ser una verdad, pero yo esperaría que sí, porque es un asunto de la mayor importancia. Entonces, estos dos ejes que yo he tratado de destacar en mi intervención han sido la política fiscal y la política de financiamiento. Gracias, esto sería lo que fuera a decir. Muchas gracias, doctora Manrique. Gerardo, ¿quieres decir algo más? Sí, profundizar un poquito lo que acaba de decir Irma. Sí. A mí me parecen importantes 3 programas que están ahí funcionando. El primero tiene que ver con los créditos estos de las MIPYMES, que es el Seguro Social. Esos créditos ya se esparcieron, dicen, y es alrededor de 1 millón de empresas o microempresas que han recibido un crédito de 25,000 pesos y para pagarse en cómodas mensualidades, digamos, ¿no? Y han insistido también mucho en el crédito al aspecto de los trabajadores informales, en particular este sector de trabajadores y los trabajadores del hogar, que ya se están regularizando también por parte de la CONASAMI, a ver si luego Andrés Peñalosa, el
presidente de la CONASAMI nos profundiza en ello, pero también ahí se han esparcido créditos también que van hasta los 25,000 pesos, y ahora también se ha incorporado ya a los informales de los mercados, a los informales de vía pública, a los taxistas, y ahí se piensa que se puede ampliar los créditos a cerca de 2 millones de beneficiarios. Que si uno suma el millón de los, digamos, de los formales y los 2 millones de los informales, pues como lo decíamos en la exposición, agrupan a una buena parte del sector de las MIPYMES. Y en el caso, por ejemplo, de las grandes empresas, se dice que esto va a beneficiar al 70% de las familias, y que a su vez el otro 30% se va a ver beneficiado pues con las demandas que se van a generar a partir de los créditos que están otorgando. Es decir, esto se va a vincular con el consumo, y las grandes empresas no solo se van a ver beneficiadas por la demanda, sino también con la estabilidad que se va a lograr a través de estos programas que van a incorporar a ese millón de trabajadores que quedaron desempleados por la pandemia. Y lo que nos decían ayer, y el problema del empleo formal de la industria automotriz, que si bien no es de ahora, también tiene que verse porque es un sector que sí agrupa cerca de 1 millón de empleos. Entonces ahí hay esos elementos que creo que es importante, y que junto con lo que decía Irma, la creación del Banco del Bienestar para esparcir estos recursos, es también importante. Y ahí en el aspecto de la construcción de las sedes de estos bancos, otros programas como Sembrando Vida, etcétera, tienen que ver con esta dispersión de los recursos que ayudan a disminuir y atender al empleo que decíamos que está concentrado en micro, pequeñas y medianas empresas. Sería todo. Gracias. Gracias, doctor González. Bueno, pues en el chat es nada más esta pregunta teníamos. Si hay alguna de los participantes, es el momento. Ajá. Si no tenemos más preguntas, entonces pues les agradecemos mucho su acompañarnos hoy este día a presentar el libro. Descárguenlo, la descarga es gratuita, y de paso que busquen este libro, pues dense una vuelta por los demás libros que tenemos disponibles en acceso abierto en la página del Instituto de Investigaciones Económicas. Si les pusimos la liga hace un ratito, si no la tienen por cualquier razón, es muy fácil entrar a través de la página del instituto. Les agradecemos mucho, y pues eso sería todo. Si están de acuerdo, Gerardo. Sí, muchas gracias a todos. Graciela, muchas gracias. Nayeli, todos, un saludo desde acá, del largo encierro que nos ha llevado esta pandemia. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye, bye.